Hola amigos. La Primera Guerra Mundial estalló en Europa, la Segunda Guerra Mundial estalló en Europa, la Tercera Guerra Mundial, que a buen seguro será nuclear, tiene todos los visos de estallar en Europa. ¿Es que nadie en Europa es capaz de aportar algo de raciocinio? ¿O es que, en los genes de las burguesías europeas anida el espíritu de la autodestrucción, y de antes muertos que perder privilegios? Lo digo porque ya antes, alguien lo dijo, o socialismo, o barbarie. Lo digo porque si estalla la tercera, ya no habrá más Europa. Para avalarlo os presento un informe de la Universidad Estadounidense de Princeton, que lo deja meridianamente claro, como vamos a comprobar. Antes del informe vamos a mandar a los guías por delante para que vigile las miguitas de pan que estamos dejando para encontrar el camino de retorno a la paz, y ver quién las mantiene en su sitio, y quién se las está comiendo, porque no quiere que se encuentre el camino. La Unión Europea librará una guerra económica y financiera total contra Rusia, dice el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire. Agregó que discutiría con los líderes de Total Energies, y con Engie, sus actividades en Rusia debido a la operación militar de Moscú en Ucrania. Su declaración siguió a un anuncio del lunes de que París identificaría a los rusos que tienen propiedades en Francia a medida que se desata el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea. Automáticamente el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió al ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, que tenga cuidado con sus palabras después de que el funcionario prometiera que la Unión Europea librará una guerra económica y financiera total contra Rusia. Algún ministro francés dijo hoy que nos han declarado la guerra económica. Cuidado con sus palabras, señores. Y no olvide que las guerras económicas en la historia de la humanidad a menudo se convirtieron en guerras reales, escribió Medvedev en Twitter. Dmitry Medvedev indicó que Moscú responderá simétricamente a la incautación de activos comerciales rusos en el extranjero. Además, los gobiernos occidentales han desatado una campaña para censurar los medios rusos en idiomas extranjeros por el conflicto en Ucrania, cerrando sitios web, transmisiones de radio y televisión y bloqueando o limitando el acceso a Sputnik y RT en YouTube, Facebook, Twitter y otras redes sociales. Por otra parte, un empresario turco cercano a Erdogan dice que la razón principal del conflicto entre Rusia y Ucrania es la expansión de la OTAN. Ethem Sankak opina que las tensiones entre Moscú y Kiev aumentaron debido a que Ucrania se desvió de su proceso histórico hacia la Alianza Atlántica y se convirtió en su marioneta. En declaraciones a RBC, dijo que la crisis en Ucrania se remonta a los intentos de la OTAN de sembrar la discordia entre los países que no forman parte del bloque. El conflicto que ocurre ahora entre Ucrania y Rusia no deriva de las relaciones entre ambos países, subrayó Sankak, recordando que los pueblos ucraniano y ruso comparten la cultura y los parámetros sociales. La razón principal del conflicto es la expansión de la OTAN. En este contexto, opinó que las tensiones entre Moscú y Kiev aumentaron debido a que Ucrania se desvió de su proceso histórico hacia la OTAN y se convirtió en su marioneta. Según Sankak, la Alianza Atlántica es una organización utilizada por Estados Unidos como una herramienta para promover su hegemonía, que usa nociones como la democracia de manera discrecional. Todos los que agachan la cabeza ante Occidente inmediatamente se hacen humanos, democráticos, y respetan los derechos humanos. Pero aquellos que, al revés, protegen sus intereses nacionales se convierten en violadores del derecho, enfatizó. No presten atención a cómo el sistema atlántico se presenta en los medios de comunicación. Se muestran humanos, pero sabemos cómo en Irak, por ejemplo, en 3 días inventaron una mentira y llevaron a cabo una operación que se cobró las vidas de 3 millones de personas, dijo el empresario turco Ethem Sankak. Ahora, sin entrar en más disquisiciones, pensemos lo que nos ocurrirá a los ciudadanos europeos de a pie, si esta locura no intentamos pararla entre todos, y de la que bajo mi punto de vista, el mayor culpable de todos es la falsimedia europea, que como dije el otro día le come la cabeza a la gente y a los políticos, y están provocando una especie de locura colectiva. Esto es lo que dice el estudio de la Universidad Estadounidense de Princeton si estalla una guerra nuclear. No está tan lejos, una escalada del conflicto entre la Unión Europea y Rusia que derive en una guerra nuclear que acabaría con 91,5 millones de muertos y heridos en un día. En menos de 24 horas se destruiría Europa, y no es la opinión de ningún tertuliano, lo dice un estudio de la Universidad de Princeton.
hasta 34 millones de muertos habría en un solo día, y toda Europa destruida en horas. Este sería el resultado de una guerra nuclear entre Estados Unidos, OTAN y Rusia, según un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Princeton. Podría parecer un guión de una serie de Netflix, pero en realidad es el peligro al que se enfrentan los ciudadanos actualmente. El estudio de la Universidad de Princeton simula los pasos de una posible guerra nuclear y cuáles serían las consecuencias, totalmente devastadoras. La simulación parte de un conflicto convencional, como la situación actual de guerra de la Unión Europea contra Rusia. Ante el avance de Estados Unidos y la OTAN, Rusia convertiría el conflicto en un ataque nuclear que comenzaría con una bomba de advertencia. La OTAN tomaría represalias, Rusia reforzaría su posición y comenzarían los ataques con armas nucleares que se cobrarían 2,6 millones de vidas en solo 3 horas. Europa quedaría destruida en horas. Con Europa destruida, la OTAN comenzaría un nuevo ataque nuclear desde Estados Unidos con misiles y submarinos. Rusia respondería con misiles, tanques y submarinos. El resultado, 3,4 millones de muertos en 45 minutos. Con el objetivo de inhibir la recuperación del otro bando, Estados Unidos y Rusia bombardearían las ciudades más pobladas y los principales centros económicos del territorio enemigo, acabando con 85,3 millones de muertes y personas heridas en 45 minutos. El estudio concluye que las consecuencias inmediatas de una guerra nuclear serían 91,5 millones de muertos y heridos durante las primeras horas del conflicto. Estos datos no tienen en cuenta los millones de muertes y enfermedades que tendrían lugar en el medio y largo plazo derivadas de la radiación, ni el resto de catastróficas consecuencias más allá de las propias víctimas directas del conflicto armado. Conclusión: no habría sitio donde esconderse, el planeta quedaría totalmente destruido. Después de que Putin haya ordenado poner a punto sus fuerzas de disuasión nuclear y tras la decisión de Estados Unidos y la Unión Europea de enviar armas letales a Ucrania, además de ordenar duras sanciones económicas contra Rusia y abrir la puerta a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, saltan las alarmas. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha advertido de que si se produjera una tercera guerra mundial, involucraría armas nucleares y sería destructiva. En España, el anuncio de Pedro Sánchez que confirmaba el envío de armas desde España ha sido rechazado únicamente por su socio de gobierno, Unidas Podemos, desde donde apuestan por la vía diplomática y la desescalada del conflicto. Contribuir a la escalada bélica no va a resolver antes el conflicto, y puede llevarnos a un escenario completamente incierto y muy peligroso de conflicto mundial, ha alertado la líder de la formación morada, Ione Belarra, que ha denunciado que la Unión Europea no está poniendo todo el esfuerzo que deberían en reforzar las vías diplomáticas. El Espejo coincide plenamente en que ocurriría algo muy parecido a lo que dice el estudio de la Universidad de Princeton. Eso lo sabe todo el mundo desde la crisis de los misiles de Cuba en la Guerra Fría. ¿Esto es lo que quieren las élites que pase? También coincido con la líder de Podemos Ione Belarra en que la Unión Europea no está poniendo todo el esfuerzo que deberían en reforzar las vías diplomáticas. Y repito lo del otro día, las ciudadanías de Europa que nunca se manifiestan contra la guerra de Yemen ni se pedían juicios ni sanciones contra nadie, como tampoco en Irak, ni en Libia. ¿Sabrán lo que les espera a los pocos que queden después de un holocausto nuclear? ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Están las fichas donde Estados Unidos siempre ha querido? ¿Que Europa sea un campo de batalla para que su industria armamentista se infle a vender? ¿Tan calculado lo tienen todo en la OTAN, que creen que eso nunca pasará? ¿Qué haremos cuando no tengamos Europa, ni América, ni mundo? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.